Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Wow, Él de veras nos ama, está con nosotros. Mi nombre es Beatriz. Paso a compartirles los eventos que vamos a tener en nuestra iglesia, sí. Y bueno, el próximo domingo tendremos nuestra noche de coinonía. Va a ser una noche muy hermosa donde podremos agradecer a Dios por sus bendiciones, donde podemos compartir los alimentos. Y hermanos, pues la iglesia nos ofrecerá el plato mayor, que va a ser pavo, y nosotros podremos traer cualquier postre, pasta, ensalada, lo que ustedes gusten traer, ¿ok? Todos son bienvenidos, les esperamos. El 3 de diciembre, Skate, o sea, la iglesia americana nos invita a pasar una noche navideña con ellos viendo una película. La película será La Estrella, está muy bonita, se les recomiendo. Y bueno, será noche de familia, habrá palomitas, habrá chocolate, será un tiempo muy bonito conviviendo y habrá rifas, ¿sí? Y bueno, pues todos están invitados para los que gustan acompañar, ¿está bien? La iglesia está ofreciendo cobijas online. Los que gusten dar un regalito, hermanos, una cobija cae muy bien. Y también es un doble propósito porque el ingreso que entre será para ayudar a la iglesia ya que necesita piso nuevo. Entonces apoyemos y los que gusten pues pueden hacerlo, ¿está bien? La iglesia las oficinas de la iglesia estarán cerradas el 22 y el 23, pero primero Dios abrirán el día 27 para que hagan todas sus cosas con tiempo y bueno, asistan a hacer lo que tengan que hacer. Hermanos, si usted es nuevo en nuestra iglesia, le invitamos a que si usted gusta cooperar con nosotros en cualquier actividad, lo puede hacer, puede arrimarse a nuestro pastor Carlos o a los líderes y todos son bienvenidos, ¿sí? Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Escuchemos a nuestro pastor con el mensaje que nos tiene. Gracias, hermana Beatriz. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. No dejen de venir la próxima semana, hermanas, la noche de coinonía de Thanksgiving, como dijo la hermana. Normalmente lo hacemos allá afuera, pero ya somos un poco muy grandes, así que vamos a quitar las mesas y poner mesas aquí adentro. Lo vamos a hacer. A las 5 comenzamos con la reunión de negocios. Si es miembro de la iglesia, les invitamos que nos acompañe, que vamos a votar por el presupuesto de la iglesia. Y también tenemos que reemplazar a 3 miembros de la junta directiva que están rotando, se rotan cada 2 años. Y después a las 6 vamos a comer y después adoración en inglés y en español, va a ser toda la iglesia junta. Les invitamos, hermanos, no se van. Mateo capítulo 6, estamos estudiando el Sermón del Monte versículo por versículo y ya estamos en el capítulo 6 y estamos en medio de la oración modelo que Jesús nos dio, que conocemos como el Padre Nuestro. Y les recuerdo siempre que esto no es una oración para memorizar y solo recitar sin pensar lo que estamos diciendo, sino que es un modelo de cómo debemos construir nuestras propias oraciones. Y Jesús nos enseña esto, hermanos, porque para el creyente la oración es vital. La oración es como la respiración para nosotros aquí en la tierra. El creyente sin oración fácilmente puede morir, puede perder y ya no va a poder seguir adelante. Es darnos nuestro aliento espiritual. Así que, hermano, espero que este estudio de la oración modelo les haya dado un nuevo patrón para organizar sus oraciones como yo lo estoy haciendo cada vez que oro ahora. Vamos a la palabra de Dios a leer la oración modelo y pues un breve repaso de lo que hemos visto. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, voy a leer del 9 hasta el 15. Dice la palabra de Dios. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta hermosa enseñanza de cómo debemos de orar. Exaltamos tu nombre, Padre,
que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Y esperamos ansiosamente que venga tu reino, para que se cumpla aquí en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos, Padre. Bendice cada persona que está aquí presente, que tú los has traído, no por accidente, Padre, porque tú tienes un mensaje para ellos. Y úsame a mí, Padre. Gracias, Padre. Usa mis palabras, las palabras de este hombre imperfecto, para compartir tu palabra perfecta. Y que este mensaje continúe después de salir de este lugar. Y que este mensaje se grabe en nuestros corazones y lo practiquemos en nuestras vidas de oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, de un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora acerca del Padre Nuestro. El primer comienza, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la manera que debemos comenzar nuestras oraciones, reconociendo a quién oramos, al Todopoderoso, Creador, al que es absolutamente soberano, infinitamente santo, que vive en los cielos, es un Dios vivo. Oramos a un Dios vivo, no oramos a una estatua, no oramos a una imagen, oramos a un Dios vivo que vive en los cielos y tiene todos los recursos del cielo a su disposición. Ese es el Dios que oramos. Después vimos: venga tu reino, y vimos ahí las señales de los últimos tiempos. Hablamos de escatología. ¿Por qué? Porque cuando decimos venga su reino, estamos pidiendo, es una petición profética, donde estamos deseando que se cumpla en el reino como se cumple en el cielo la voluntad de Dios. Estamos rogando a Dios que venga a cumplir su reino milenario, ese reino que va a venir cuando Él regrese a esta tierra. Después decimos: hágase su voluntad, hágase su voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, es que nadie perezca. Pero en este mundo no se cumple siempre la voluntad de Dios. Pero llegará el día donde se cumplirá, y eso es lo que estamos pidiendo. Y la semana pasada comenzamos la parte de petición de la oración modelo. Vimos la primera petición: el pan nuestro, dadnos cada día. Y hermanos, vimos que a pesar de que estamos enfocando en nuestras peticiones, esta sección siempre está alabando, siempre está enfocando en nuestro Dios. Es reconociendo nuestra dependencia en Dios. Es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que existe en la vida proviene de Él, está bajo su control, y es un testimonio de nuestra fe que confiamos en Él. Hoy vamos a seguir con la segunda petición, el versículo 12, que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una petición, hermanos. El primero era para salud física. Esta es una petición para salud mental, emocional. Es una petición de caminar en paz con Dios, de vivir en paz unos con nosotros. Y vamos a hablar hoy acerca de la deuda del pecado que todos tenemos con Dios. La deuda que tenemos cuando ofendemos a Dios, y la deuda que tienen cuando otros nos ofenden. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy acerca de esta petición de oración. Esta es una petición, es una confesión. También vamos a hacer una clarificación y vamos a ver que hay una condición con esta petición. Vamos a comenzar. Dice el versículo: perdónanos nuestras deudas. ¿Qué está haciendo esto? Estamos confesando que somos pecadores. Somos hijos de Dios, somos perdonados por la sangre de Cristo, pero aún así no somos perfectos, porque siempre tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Y si alguien aquí dice que no peca, se está mintiendo a sí mismo, y dice la palabra que estás llamando a Dios un mentiroso. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si lees más adelante, versículo 10 dice que hacemos a Dios un mentiroso. Vamos a ver en el segundo punto más cómo es la consecuencia, cómo es diferente el pecado del creyente del no creyente. Pero una cosa segura, hermanos, todos tenemos el problema del pecado en nuestras vidas. Todos necesitamos ayuda con este problema. Todos pecamos, así que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos admitir, confesar que somos culpables de ofender a Dios. Jesús usa aquí la palabra deuda
para el pecado. Porque cuando pecamos, quedamos en deuda con Dios. ¿Qué le debemos? Si tú eres creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo, el momento que tú confesaste a Cristo como Señor, Él te compró con su sangre, dice la palabra de Dios. Tienes un nuevo dueño, ya no eres tu propio dueño, tienes un nuevo Padre. Y tu Padre, este Padre celestial, requiere, y no solo requiere, sino que demanda obediencia. Tú le debes tu obediencia a Dios si tú eres seguidor de Cristo. Y cuando pecamos, quedamos en deuda con Él. Cuando usamos nuestro cuerpo, nuestra mente, cuando usamos nuestras acciones que le pertenecen a Dios, para pecar quedamos en deuda con Él, porque estamos usando la propiedad de Dios para nuestros propios deseos. En la Biblia también hay otras palabras para referirse a la deuda del pecado. Y cada uno tiene el mismo sentido de quedarnos cortos, de fallar. El pecado se refiere a un arquero que está tirando un arco y no alcanza, pasa por debajo, falla la meta, falla el objetivo. Cuando pecamos quedamos cortos, no logramos el estándar de la perfección de Dios. Ahora, aquí hay otras palabras que se usan en la Biblia para el pecado: tropezar, caer, resbalar. Estos son pecados que resultan de descuido. Cuando llegamos en desobediencia, pero no es una desobediencia intencional, sino que es un descuido, resbalamos, caemos. También usa transgresión la palabra. Esta es una violación intencional y consciente de los estándares de Dios. Y si quieres ver el nivel de severidad, la iniquidad o la maldad significa sin la ley. Es poner la ley de Dios a un lado y vivir la vida como que no existe la ley de Dios. Es una rebelión directa, abierta, descarada contra Dios, contra sus caminos, contra su palabra. Y ese es el tipo de pecado que vemos hoy en el mundo, en una sociedad que celebra la rebelión a Dios, una sociedad que alaba a los que se rebelan contra Dios. Estos son diferentes niveles de severidad del pecado, pero hay que poner algo en claro, hermanos. Todo pecado, no importa qué pequeño, no importa qué grande, todo pecado es desobediencia a Dios. Claro que hay diferentes niveles de consecuencia, pero todo pecado es una rebelión a los mandatos, a los estándares de Dios. Y todo pecado, grande o pequeño, estorba nuestra relación con Dios y necesita ser confesado. Cuando oramos, perdónanos nuestros pecados, confesamos que somos pecadores y permitimos que piense a comenzar el proceso de limpieza de nuestros corazones para restaurar esa plena gozo que tenemos en la presencia de Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Dios perdona a todo el que se confiesa sus pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, muchas veces leemos ese versículo en la iglesia, lo conocemos, si has ido a la iglesia mucho tiempo, lo conocemos y lo repetimos, pero hay un peligro de que podemos perder el impacto, lo asombroso que significa esto, la gracia de Dios que tenemos. Es increíble, hermanos, es un gran regalo de la misericordia de Dios, que este Dios perfecto, este Dios santo, le perdona la deuda a cualquiera que viene con un corazón contrito. Es un carácter de Dios que no lo vemos en lo normal, no lo vemos en la vida normal. No es normal, es fuera de este mundo. Hace una prueba. Entra en cualquier banco donde tienes una deuda y dile: oye, vengo con un corazón sincero y te pido que me perdones mi deuda. Se van a reír de ti, vas a salir debiendo lo mismo que debías. Este es un perdón, hermanos, sobrenatural, que proviene de Dios. Solo nuestro Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia, que cancela la deuda a todo el que confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque al confesar nuestros pecados le estamos admitiendo a Dios que somos los que Él dice que somos. Estamos admitiendo que Dios, tú dices la verdad. La palabra confesión significa estar de acuerdo. Significa decir lo mismo que la otra persona dijo.
Cuando confesamos, hermanos, le estamos diciendo a Dios que estamos de acuerdo a Él en respeto al pecado en nuestras vidas. Porque Él quiere que miremos el pecado de la misma manera que Él mira el pecado. Él quiere que comprendamos el dolor que causa el pecado, el sufrimiento que causa el pecado, la separación que causa el pecado. Y quiere que le presentemos esos pecados en confesión para perdonarnos y limpiarnos. Así que cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, le confesamos a Dios que no somos perfectos, que fallamos. Le confesamos a Dios que por nuestra propia cuenta no podemos pagar esa deuda del pecado. Y que confiamos en Él, que Él es fiel, que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer punto. Esta oración es una confesión. Pero hay que hacer una clarificación, hermano. Recuerden que Jesús aquí le está enseñando a sus seguidores a orar. Está hablando a sus seguidores. Y unos dirían, pero si yo puse mi fe en Cristo y me dijeron que Él va a pagar mis pecados, ¿por qué tengo que seguir pidiendo perdón? ¿Quiere decir que no me perdonó todos mis pecados? Como que me vendieron gato por liebre, me dijeron que me va a cancelar mis pecados y ahora aquí tengo que confesar mis pecados. Hermanos, es cierto, el momento que una persona pone su fe en Cristo es perdonado por todos sus pecados. Es declarado justo ante los ojos de Dios. Dice la palabra que es limpio como la nieve. Pero eso es nuestro estado posicional ante Dios. Eso define nuestra relación con Dios. Cuando venimos a este mundo estamos separados de Dios, nacimos apartados de Dios, no teníamos acceso a Dios. El momento que una persona pone su fe en Cristo, posicionalmente tiene acceso al Dios perfecto. Esta posición nadie te lo puede quitar. Ese es tu estado posicional, pero prácticamente no es así. Prácticamente aún pecamos, Posicionalmente nadie te puede quitar ese perdón que tienes, porque Dios te mira a través de la obra de Jesús. Y ante los ojos de Dios, todo creyente es justo, perfecto, libre de la mancha del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tus pecados que te condenaban al infierno ya no te pueden condenar. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Si sigue leyendo Romanos, dice, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, has sido perdonado, has sido reconciliado con Dios y nada ni nadie puede cambiar esa posición que tienes ante Dios. Posicionalmente, nadie puede arrebatarte de la presencia de Dios. Nadie puede quitar ese destino eterno que tú ya tienes garantizado. Pero eso no significa que somos perfectos. No significa que cuando fallamos, que cuando pecamos, perdemos nuestra salvación, perdemos esa comunión que tenemos con Dios. Estos versículos son claros. Ya no hay condenación. Nada nos puede arrebatar. Y cuando pecamos no significa que perdemos nuestra salvación y tenemos que pedir a Dios que nos salve otra vez. Porque si hacemos eso, estamos diciendo que la obra en la cruz de Jesús no fue suficiente. Y tenemos que crucificar a Jesús cada vez para volver a ser perdonados. Pero hermanos, posicionalmente somos libres de la mancha del pecado ante Dios. Pero prácticamente siempre somos pecadores. Cada día pecamos. ¿Por qué? Porque aún tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero la diferencia, hermano, hay una gran diferencia en el creyente que peca y el no creyente que peca. La gran diferencia es el creyente no practica el pecado. El creyente peca, pero no vive un estilo de vida de pecado. ¿Por qué?
Porque ya no solo tenemos esa naturaleza pecaminosa, sino también recibimos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El momento que pusiste tu fe en Cristo, volviste a nacer. El momento que pusiste tu fe en Cristo, espiritualmente recibiste una nueva vida. Tienes el Espíritu de Dios en ti. Y dice la vida que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el creyente que camina en el Espíritu puede que peque, pero no practica el pecado. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. La palabra practica aquí, hermanos, es la gran diferencia entre el pecado de un creyente y de un no creyente. La palabra practica aquí se refiere a un patrón de pecado. Implica un hábito de pecado, implica una secuencia de pecado. Es un estilo de vida que está acostumbrado al pecado. Y no solo acostumbrado, sino que su enfoque es el pecado. Practicar el pecado, hermanos, es igual como un atleta que practica un deporte. Hace lo mismo todos los días para perfeccionarlo. Estaba leyendo la vida de Larry Bird, que fue un basquetbolista de los Celtics de los 80s, 90s. Y su especialidad eran los free throws, los tiros libres de canastas. Y en sus 13 años en la liga hizo un promedio de 89% de las canastas que tiraba, casi 9 de cada 10. El promedio de la liga era como el 70%. ¿Y cómo logró esto? Practicando. Desde los 12 años. Él se levantaba muy temprano, antes de ir a la escuela, y empezaba a tirar esas canastas. Todos los días, antes que su primera clase, hacía 500 intentos para practicar. Eso es lo que significa practica. Esa es la idea de alguien que practica el pecado. Es un hábito, es un patrón, es un estilo de vida. Y llega al punto que lo está haciendo hasta sin pensar porque es normal para su vida. Un creyente genuino, hermanos, no peca. Falla, tropieza, pero no practica el pecado. Porque tiene un nuevo corazón que ama a Dios y quiere honrar a Dios, quiere agradar a Dios. Y no solo lo desea, sino que disfruta obedecer a Dios. Dice la palabra que David se deleitaba en obedecer a Dios. David decía: cántico para mí fueron tus estatutos. Ese es el corazón de una persona que ahora tiene el Espíritu de Dios y no quiere practicar el pecado. Practicar el pecado es muy diferente a tropezar o fallar de vez en cuando. El creyente no es una persona que vive una vida de perfección. Si fuera así, hermanos, Jesús no nos instruyera que pidamos perdón por nuestros pecados. Está escrito para creyentes y les dice: pidan perdón por sus pecados. La vida del creyente no es una de perfección, sino es una de dirección. Nuestro estilo de vida demuestra que estamos caminando en la dirección de Jesús. Cuando tú pusiste tu fe en Cristo, ahí comenzó tu nueva vida. Comenzaste aquí. Cristo está aquí. Y cada día tu estilo de vida demuestra que estás siendo más y más como Cristo. Nunca vamos a ser perfectos como Cristo hasta el día que seamos glorificados y estemos en el cielo en perfección. Pero nuestro estilo de vida es una que va hacia la semejanza de Cristo. Y tiene altas y bajas, hermanos. Vamos así, cayendo y subiendo y subiendo y cayendo y nos levantamos, pero por lo general la dirección es hacia Cristo. Y una persona que dice que es creyente y nació y su estilo de vida, mira que se está alejando más y más de Cristo, esa persona hay que preguntar si realmente confesó su fe genuinamente. Porque una persona que ama a Cristo, que ha entregado su vida a Cristo, que lo ha hecho su dueño y su Salvador, no va a practicar, no va a vivir un estilo de vida de pecado. La diferencia de un creyente y un no creyente no es que no pecamos, sino es cómo reaccionamos con el pecado. ¿Cómo reaccionamos cuando pecamos? Cuando el creyente peca, no está contento, no está satisfecho. Para el creyente, siempre digo, el pecado es como cuando te entra una tierrita en el ojo. Haces todo lo posible para sacarlo, lo lavas, lo limpias hasta que salga. Ese es el pecado en la vida del creyente.
El no creyente disfruta esa piedra y se vuelve parte de su vida. La diferencia, hermanos, del creyente y no creyente no es que no pecamos, sino cómo reaccionamos cuando pecamos. El pecado no cambia nuestra posición ante Dios, no cambia nuestro destino eterno, pero sí afecta, sí estorba nuestra comunión diaria con Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestra relación con Dios a través de Cristo es eterna. Se basa únicamente en la gracia de Dios. No puede ser afectado por nada interno, nada externo. Es una relación perfecta y permanente. Pero nuestra comunión diaria con Dios se disfruta en base a nuestra obediencia, a nuestra voluntad de caminar con Él. Debemos caminar diariamente, dice la palabra, en su luz. Debemos caminar y disfrutar su comunión diariamente. Primera de Juan también dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en las tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad, dice. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado, hermanos, no cambia nuestro destino, pero estorba nuestra comunión diaria con Dios. Roba el gozo de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios. Por eso, hermanos, debemos siempre estar conscientes del pecado en nuestra vida. Pero, hermanos, hay muchos creyentes que actúan como que ellos no pecan. Hay muchos creyentes que se creen perfectos, que nunca admiten que han ofendido a Dios, que nunca admiten que han ofendido a otros. Y es por eso que nunca confiesan sus ofensas y sus defectos. Nunca oran para que Dios los perdone sus deudas. Nunca oran para que con otro creyente. Nunca pueden ir a un creyente y decir: lo siento, te ofendí, perdóname. Hermanos, no debemos tratar de esconder el efecto del pecado. No debemos de pretender que no existe. Confiésenlo a Dios. En sus oraciones diarias, pídanle a Dios: Dios, perdona mis pecados. Y díganlo cuando estén orando, cuando ya reconozcan quién es Dios y lleguen ante Él, para que les limpie, para llegar a poder estar en su presencia. Dice la palabra que los limpia de toda maldad. Pídele que te limpie, que te refresque tu relación con Él. Cuando un hijo de Dios viene a Él confesando su pecado, sus fallas, sus deficiencias, Dios lo escucha con la ternura de un padre que lo recibe y lo perdona para su gloria. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos, hermanos, que el orar, perdonar nuestras deudas es una confesión de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios. También clarificamos que el pecado no cambia el destino eterno del creyente, pero sí estorba nuestra comunión diaria. Pero esa petición de perdón tiene una condición muy importante. Dice el versículo: y perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo, hermano, creo que esta es la parte más difícil de toda la oración modelo. El pedirle a Dios que nos perdone a nosotros al mismo grado que perdonamos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios asume que si yo he sido perdonado, yo voy a ser una persona que perdona. Más adelante en Mateo 6, después de la oración modelos, dice esto. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, hermanos, tengamos cuidado con este versículo, porque podemos decir: yo tengo que perdonar al que me ofendió, si no Dios no me va a ofender, va a perdonar. Pero esa no es la manera de interpretar este versículo. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros, sino que nosotros perdonamos a otros porque Dios nos perdonó. El perdón que les damos a otros es el resultado de la gracia que recibimos de Dios.
El perdón es lo que a los que nos ofenden es un resultado, es la evidencia de que has sido perdonado por Dios. ¿Quién de aquí ha sido perdonado por Dios? Si tú has sido perdonado, si tú levantaste tu mano, Dios espera que tú perdones a los que te han ofendido. Y si no has podido perdonar al que te ha ofendido, si guardas rencor en tu corazón, no estás dando evidencia que eres un hijo de Dios, perdonado por tus pecados. No importa qué grande la deuda de la otra persona, no importa cuánto te ha ofendido esa persona, nunca se va a comparar a la ofenda que tú le hiciste a Dios, al Dios perfecto. Nunca se compara con la deuda que tú y yo tuvimos al ofender al Dios Santo, y Él nos perdonó. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos perdone si no podemos perdonar nosotros a los que nos ofenden? Veamos, hermano, 4 maneras de cómo podemos perdonar como Dios perdonó. ¿Cómo perdonó Dios? Primero, Él perdonó a gran costo. Colosenses 1, 21 y 22. Y aunque vosotros estabais alejados, erais del ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en el cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué le costó a Dios perdonarnos? Su Hijo, la muerte de su Hijo. Jesús pagó las deudas de nuestros pecados con su propia vida. Nuestro perdón le costó a Dios su Hijo unigénito. Y nosotros no podemos perdonar porque alguien dijo algo malo de nosotros. Debemos perdonar como Dios perdonó, sin importar el costo. Es que tú no sabes lo que me hizo esa persona. No importa. Debemos aprender a perdonar como Dios perdonó. Y muchas veces nos va a costar, nos va a lastimar perdonar. Va a lastimar nuestro ego de perdonar a alguien que no merece ser perdonado. Pero recuerda que, hermanos, a Dios le costó a su Hijo perdonarnos. Debemos seguir su ejemplo. Él también nos perdonó por completo. Colosenses 2, 13 y 14. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía de decretos contra nosotros y nos era adverso, y ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hermanos, todos nacimos en deuda. La palabra que usa aquí para deuda es una palabra financiera de contabilidad. En la contabilidad hay créditos y hay débitos. Créditos y débitos, lo que debes y lo que tienes. Todos nacimos en la parte de deuda. Y cada día nuestra deuda va quedando más y más y más grande. Cada que pecamos, esa deuda se aumenta. Pero en el momento que pusiste tu fe en Cristo, Él puso un depósito en tu deuda que canceló completamente esa deuda. Completamente. Ya no debes esa deuda. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo: consumido es. Se terminó. Ya no hay que pagar más deudas. Ya no hay que hacer más sacrificios. En la cruz Él canceló la deuda que teníamos con Dios por completo. Y Él espera que nosotros también perdonemos y cancelemos la deuda que nos ofenden completamente, borrón y cuenta nueva, sin guardar rencores, sin buscar venganzas. Te voy a perdonar, pero me la vas a pagar la próxima vez. No, hermanos, imagínate si Dios te diría eso: te perdono, pero espérate. Aún estuviésemos muertos en nuestros pecados. Número 3, Él nos perdona aún cuando no merecemos su perdón. Romanos 5 y 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecados, Cristo murió por nosotros. Nadie merece el perdón de Dios. Es un perdón inmerecido. Es solo por su gracia. Y Dios espera que extendamos esa misma gracia a los que nos ofenden. Si una persona te ofende y se niega a pedir perdón,
eso no cambia tu responsabilidad de perdonar. El perdón no depende de que la otra persona te pida perdón, en que la otra persona haga restitución por lo que te hizo. Ahí no dice la Biblia, solo dice perdona como yo te perdoné. ¿Y cómo te perdonó? No lo merecíamos. No hay nada que podíamos hacer para pagar nuestra deuda y Él nos perdonó. Debemos perdonar, no porque se lo merecen, sino porque estamos imitando al perdón de Dios. Si estás esperando que otra persona te pida perdón para perdonarlo, tu perdón es condicional. Debemos perdonar sin condiciones. Y cuarto, Él nos perdona cada vez que le ofendemos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Recuerden, hermanos, este versículo, esta carta fue escrito a cristianos, a creyentes. Cada vez que pequen, dice, confiesen y Él te va a perdonar. Él sabía que su pueblo, que su iglesia iba a perdonar, iba a pecar. Él sabía que iban a pecar y Él estaba dispuesto y dice, te voy a perdonar. Tú solo ven ante mí, confiésate y yo te perdono. Él nos perdona cada vez que le ofendemos. Y debemos hacer igual. Debemos perdonar cada vez que nos ofenden. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le dice 70 más 7. Y muchos están haciendo el cálculo ahí, 490. Ya llevas 20. A ver, cuando llegue a 490 ya no te perdono. No, hermanos, Jesús te está diciendo, tu perdón no debe tener fin. Jesús te está diciendo que no debe haber límite a nuestro perdón. Igual como Él nos perdona cada vez que le ofendemos, debemos perdonar cuando otros nos ofenden. Una persona, hermanos, que conoce el perdón de Dios, pero no perdona, en realidad no entiende la gran deuda del cual Jesús le canceló. Nosotros somos llamados a ser agentes de reconciliación. Somos llamados, dice la palabra, a rogarles al mundo que se reconcilien con Dios. Pero no podemos ser agentes de reconciliación si nosotros no practicamos la reconciliación. Nadie es perfecto. Seremos ofendidos, ofenderemos a alguien. Yo te aseguro, hermanos, si estás viniendo a la iglesia por un tiempo, alguien ha dicho algo que te ha ofendido. Y si no, solo espérate, alguien va a decir algo que te va a ofender. ¿Por qué? Porque somos todos imperfectos. La iglesia no es perfecta. Esa es la vida que vivimos. Vivimos una vida imperfecta porque somos imperfectos. Y alguien te va a ofender. Y muchas veces lo que nos ofenden son los que más confiamos, son los que más cerca tenemos. Vas a ser ofendidos. Yo te puedo asegurar eso. Tarde o temprano, alguien va a decir o hacer algo que te ofenderá. Pero recuerda, hermanos, la manera que respondes, que respondes a esa ofensa, va a decir mucho de tu identidad en Cristo. Y no pienses, hermanos, que puedes esconder ese resentimiento. Ya lo perdoné, yo estoy bien. Pero créeme, todos pueden ver esa cara de resentimiento que tienes. Puedes creer que lo estás escondiendo, pero todos pueden escuchar esas palabras ásperas que le dices a tu hermano o tu hermana. Y Dios puede ver tu corazón. Todos tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque la reconciliación, el perdón, hermanos, es un fundamento básico del Evangelio de Jesús. Si estamos predicando, si estamos compartiendo el mensaje de reconciliación, de perdón de Dios, ¿cómo podemos hacer eso si tenemos un corazón que no puede perdonar al que nos ha ofendido? Ahora, hermanos, unos puntos importantes acerca del perdón. El perdón no significa que negamos la ofensa. No significa que ignoramos la ofensa. No significa que ignoramos el dolor que nos causó la ofensa. No significamos que estamos de acuerdo con la ofensa. No significa que aceptamos el comportamiento de la ofensa. Lo que significa es que estamos siendo obedientes a Dios. Estamos siendo imitadores del perdón de Dios. Estamos siendo agentes de reconciliación, que es nuestra misión en este mundo. Debemos aprender, hermanos, a perdonar el mismo nivel que fuimos perdonados por Dios. Si no aprendemos a decir, lo siento, perdóname, nuestra comunión con la familia de Dios nunca será lo que debe ser.
Hermanos, esta comunión que tenemos, dice la palabra que van a conocer que somos sus discípulos por el amor que nos demostramos unos a los otros. La próxima semana vamos a hablar de los ataques del maligno, y un ataque principal que él busca es esos desacuerdos, esos pleitos, esa separación. Y él busca para poder entrar y separar y separar. Y mientras más rencor guardamos, mientras más no perdonamos, empieza a abrirse más y abrirse más. Y cuando permite que a Satanás entre, que es sutil, que está siempre ahí esperando para entrar, es cuando se separa la iglesia. ¿Qué es su objetivo? Porque sabe, si se separa la unidad de la iglesia, destruye el mensaje. Si él puede demostrarle al mundo que nosotros no podemos perdonar, entonces puede decir, ¿cómo pueden predicar el perdón de Dios si ellos mismos no pueden perdonar? Tengamos cuidado, hermanos, con los rencores que guardamos en el corazón. Debemos aprender a perdonar en el mismo nivel que fuimos perdonados. Si has ofendido, si has lastimado a una persona, ve a esa persona y pídele perdón. Acepta tu ofensa. Si no aprendemos a decir, lo siento, perdóname, nuestra comunión no va a ser lo que Dios quiere. Hermanos, el perdón es el acto más semejante al carácter de Dios. Cuando decimos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo que estamos diciendo es, Señor, ayúdame a ser más como tú. Estamos diciendo, Señor, yo soy tu hijo y quiero ser imitador de mi Padre. Nunca somos más como nuestro Padre, como cuando perdonamos. ¿Quieres ser más como Dios? Aprende a perdonar. No permitas que el odio entre en la unidad de la iglesia. No permitas que el rencor venza la armonía. No permitas que el resentimiento destruya la paz de la iglesia. No permitas que la ira nos quite el gozo de nuestra unidad. No permitas que la venganza divida el cuerpo de Cristo. No permitas que el no perdonar estorbe tu relación, estorbe tu adoración a Dios. Toma una decisión consciente de perdonar al que te ha ofendido y pedir perdón al que ofendes. Hermanos, en junio 17 de 2015, a las 9 de la noche en Charleston, North Carolina, en una iglesia que se llamaba Emmanuel African Methodist Church, entró una persona a un estudio bíblico. Su nombre es Dylan Roof, de 21 años. Entró a la iglesia, se sentó, también estaban teniendo un estudio bíblico. Se sentó, lo aceptaron y después sacó una pistola y empezó a disparar. Y mató a 9 miembros de esa iglesia que estaban en ese estudio bíblico. Era un racista que quería comenzar una guerra de raza. Pero lo que logró, hermanos, es darle al mundo un ejemplo de perdón y gracia. Menos de 36 horas después del incidente, hubo una conferencia de los familiares de las víctimas ahí en la iglesia. Y uno por uno pasaron por delante y declararon que perdonan a esa persona que mató a sus familiares. Y uno de ellos dijo lo siguiente: yo he estado orando el Padre Nuestro toda mi vida, y cada que oro digo, perdona nuestras deudas como yo perdono a mis deudores. Y ahora tengo la oportunidad de comprobar que creo lo que oro. Hermanos, si tú no estás perdonando al que te ha ofendido, estas palabras cuando dices el Padre Nuestro son palabras al aire nada más. No crees lo que estás orando. Si creemos lo que oramos, vamos a pedir perdón a nuestro Padre primeramente y después vamos a pedir perdón a los que nos ofenden. Hermanos, ¿qué deudas tienes en tu vida que necesitas cancelar esta tarde? ¿Qué deuda estás cargando? ¿Qué deuda tienes en contra de alguien que vas acumulando que no has cancelado? Tráeselo a Dios. Él se ocupará de ellos. ¿Qué deudas tienes contra otros que necesitas cancelar? ¿A quién has ofendido y no le has pedido perdón? Tráeselo a Dios, entrégaselo.
Y hermanos, si hay alguien aquí que nunca le ha confesado a Jesús sus deudas para el perdón de sus pecados, dice la palabra, cree en Cristo y serás salvo. Pero esa palabra creer no es creer intelectualmente, porque muchos creen en Jesús. Pero eso requiere, Romanos 10:9 dice que confesarlo como tu Señor y Salvador. ¿Qué significa eso? Confesarlo, que Él murió en la cruz. ¿Por qué? Por tus pecados. Y que resucitó al tercer día, venciendo la consecuencia del pecado. Y hay muchas personas, hermanos, que dicen, yo soy bueno, yo no soy malo, yo le pido a otras personas perdón, yo me porto bien, no bailo, no fumo, no masco chicle, no hago nada que ofende a Dios. Estoy bromeando, hermano, no va a decir que el pastor dice que no masquen chicle. Pero hermanos, eso no es lo que salva. Eso es depender de tus obras. Lo único que te salva y te limpia los pecados es confesarte ante Dios. Señor, reconozco que soy pecador, entra a mi vida, límpiame de mis pecados y creo que tú muriste en la cruz por mis pecados. Creo que Dios entregó a su Hijo para que yo pueda estar limpio y tener esa relación otra vez con Dios. Perdóname por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Y si tú no has hecho esa confesión, hermanos, dice la palabra que aún estás muertos en tus delitos y pecados. Así que si tú estás aquí y no has hecho esa confesión, quiero darte la oportunidad también. Pasa adelante, aquí van a haber personas que pueden orar. Le voy a pedir al grupo que pase adelante. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza. Dice que tu nombre es santo. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús en la cruz. Murió por nuestros pecados. Y hermanos, si tú necesitas estar ante Dios, el altar está abierto. Confiésale tus pecados y dice la palabra que Él es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad. Y si tú estás aquí y nunca en tu vida le has pedido a Cristo que entre en tu corazón y te limpie de tus pecados, posicionalmente siempre estás separado de Dios. Y hoy es el momento, dice la palabra, que hoy es el día de salvación. No esperes un día más. ¿Por qué? Porque nadie tiene un día garantizado. Y lo peor que puede pasar es que dejes este mundo y estés separado de Dios. Así que si tú no has confesado al Señor como tu Salvador, no has pedido perdón por tus pecados, que este sea el momento. Pasa adelante. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre
precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre, Exaltamos, tu nombre, levantamos el nombre de Cristo. oh Cristo, el nombre de Cristo, Cristo, Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre, Padre Celestial, gracias Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, que a través de tu perdón tenemos acceso al trono de gracia. Podemos llegar confiadamente para recibir nuestro oportuno socorro. Padre Celestial, confesamos que somos pecadores, que te ofendemos con nuestras palabras, con nuestras obras, aún con nuestros pensamientos. Padre, necesitamos tu perdón. Perdónanos nuestras deudas, límpianos de toda maldad, para que podamos gozar el pleno gozo de tu presencia, de estar en tu santa presencia. Padre, ayúdanos a demostrar la misma gracia, la misma misericordia que tú nos demostraste con los que nos ofenden. Ayúdanos a perdonar como tú perdonaste. Ayúdanos a librarnos de todo rencor, toda ira, todo sentido de venganza en contra de aquellos que nos ofenden. Y ayúdanos a demostrar que somos hijos tuyos de la manera que nos perdonaste y de la manera que perdonamos unos a otros. Padre, si hay alguien aquí que todavía no está seguro que ha sido perdonado, que busque a un líder, búsqueme a mí, aquí estaré al final para explicar el eterno gozo que podemos tener al ser perdonados por nuestros pecados y reunidos con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. La próxima semana terminamos la oración modelo. Vamos a hablar de la protección contra el maligno. Hermanos, no olviden, la próxima semana vengan a las 5, tenemos la reunión de negocios, a las 6, la cena aquí adentro y después alabanza y adoración. No se lo pierdan.